Bien, buenas tardes. Seguimos con charlas de ciencia y tenemos ahora a Sergio que nos va a estar platicando del nucleosíntesis. ¿Cómo se generan los átomos? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Aquí en este domingo fabuloso. Gracias por invitarme. Quería hablarles del tema que yo les traigo, que es una bonita ventana en el por qué hacemos ciencia, ¿no? O sea, por qué nos gusta la ciencia, por qué nos gusta el conocimiento, por qué nos subimos al tren de la ciencia, ¿no? Y es porque nos explica las razones, nos explica conexiones fundamentales con el universo que no podríamos obtener de ninguna otra manera, ¿no? Y el primer tema que quería checar para esto es una cosa que se llama la nucleosíntesis. Voy a compartir la pantalla para ir haciendo unas anotaciones para que vayamos entendiéndole este rollo. Entonces, nucleosíntesis pues proviene de hacer núcleos, ¿no? O sea, juntar núcleos en otros núcleos, ¿no? A lo que se refiere esto es que después del Big Bang, que fue una gran explosión al origen del tiempo, ¿no? Donde tuvimos la primera, donde se crea el espacio y se crea el tiempo, ¿no? Y el problema es que o sea, el universo en ese entonces era hidrógeno, básicamente. Del momento que pasó el Big Bang a que la temperatura bajó lo suficiente como para que los átomos, los protones, que eran las consideraciones más comunes de masa, pudieran atrapar un electrón y formar un hidrógeno, se tuvo que enfriar el universo, ¿no? Pero entonces todo el universo era hidrógeno. Entonces viene la pregunta, si todo el universo era hidrógeno, pero ahorita el universo no es hidrógeno, ¿de dónde salieron los demás elementos, no? ¿Dónde crees tú que salieron, Pa? Bueno, de la unión de la fusión de hidrógenos. Y fíjate Exactamente. que hay una cosa muy interesante. Sería bueno que platicáramos de las singularidades, ¿no? Y una de las singularidades es uno de los procesos de enfriamiento cuando empieza la radiación de fondo, ¿no? Que tuvo una controversia interesante cuando es precisamente la teoría del Big Bang, que decían, bueno, pues ese enfriamiento, ¿dónde quedó esa energía? Y Lemaitre decía que esa energía se había transformado en radiación porque era la única forma de que se enfriara, ¿no? Y se enfría a través de una conversión de calor por radiación. Y calculó la frecuencia y sería hasta los años 60 donde encontraron esa radiación de fondo, ¿no? Cuando estaban instalando una antena de satélite, se dieron cuenta. Pero adelante, platícanos cómo se fue No, formando. de hecho, tengo una playera que dice eso, dice Science It Works, y atrás tiene una gráfica, y es exactamente la gráfica de la intensidad de radiación del fondo de radiación de microondas, del Big Bang. Lo interesante de la teoría no es solo que predijo que había un fondo de radiación, un eco del Big Bang, sino que predijo que el máximo de esta radiación se iba a encontrar en cierto pico, en alrededor de 16.5 gigahertz, una cosa así. Y cuando lo encontraron, el pico resultó exactamente donde la teoría lo había predicho, ¿no? O sea, eso es lo importante de entender el universo, que nos ayuda a predecir el universo, ¿no? Sí, Entonces, fíjate que ha sido muy ignorado Georges Lemaitre. De hecho, esto no lo conocía. nadie lo relaciona con el Big Bang, ¿no? ¿Quién es Georges Lemaitre? El creador de la teoría del Big Bang. Era un párroco, ¿no? No, era un sacerdote, pero tenía una maestría en física, una en matemáticas y en astronomía. Y además daba clases en una universidad belga. Y déjame decirte una cosa, fue el creador también de la computadora Burroughs. Es el primero que vislumbra que las computadoras deberían de usarse en las universidades, porque inicialmente las computadoras eran para los censos. De hecho, se usaban para los censos y para otras cosas. Y Lemaitre abogó porque se hiciera para las universidades y él mismo aportó el conocimiento y creó la Burroughs. Y la computadora Burroughs, quienes programamos allá por los años 70, sabemos que era lo mejor, era el Rolls Royce de las computadoras, muy superior a la IBM. En aquel entonces, finalmente, ¿Qué no le pasó? predominó la Burroughs, ¿no? Pero un excelente mainframe y funcionaba con BASIC. Fue el Con primer Basic. lenguaje, BASIC, sí. A mí me Era un enseñaron a programar lenguaje en Basic en que la primaria. universitario. Mandé. En la primaria me enseñaron a usar Basic. Y si le preguntas a alguien quién inventó el BASIC, te va a decir que no sabe.
Y si le preguntas de la teoría del Big Bang, ¿de quién es? Tampoco saben de quién es el Big Bang, ni quién hizo el BASIC, ni quién fue el primero en visualizar la computadora como una herramienta de estudio. Habría que leer más de este hombre, a ver qué otra cosa predijo que no se ha capitalizado, ¿no? Es una oportunidad de negocio ahí, pero bueno. Volviendo a la nucleosíntesis, de hecho, deberíamos de poner como título eso, ¿no? Volviendo a la nucleosíntesis. Para eso nos vamos a desviar un poco y nos vamos a preguntar cómo funciona el Sol, ¿no? Entonces vamos a resolver cómo funciona el Sol. ¿Cómo funciona el Sol, pa? ¿Cómo Bien, crees tú? pues la presión gravitacional genera una presión muy fuerte en el centro y esa presión hace que se fusionen los átomos, los núcleos de hidrógeno, se produce una explosión nuclear que genera mucha energía y es como si estuviera palpitando el sol, ¿no? Se infla y se Básicamente, desinfla, se infla y se desinfla. no exactamente, o sea, la idea es que hay dos fuerzas contrarias que están trabajando, que sí, lo que dijiste es la gravedad, que trata de compactarlo, y el calor que Ajá. trata de expandirlo, ¿no? Y sí, cuando se juntan tanto en el centro los hidrógenos, se forman helio. Para esto, un hidrógeno, vamos a tener 4 hidrógenos aquí. ¿Qué significa? Que son 4 protones y 4 electrones, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, ¿sabes qué sucede cuando juntas un protón y un electrón? Cuando juntas un protón y un Tienes un electrón, neutrón, ¿no? exactamente, tienes un neutrón. Lo cual es un problema porque el universo tiene una contabilidad muy buena. Entonces no puede perder ciertos objetos. Por ejemplo, tenías 2 objetos y ahora tienes uno. Entonces, cuando produce esto, también produce un objeto súper chiquitito que sale disparado, que es un neutrino. Así es como se producen los neutrinos para conservar el número de leptones del universo, porque el neutrino pertenece a la misma familia que los electrones. Entonces tenías uno de la familia de los hadrones, que es el protón, y ahora tienes uno que es el neutrón, y tenías uno de los leptones, y ahora tienes un neutrino que también es un leptón, ¿no? Entonces no se perdió nada, ¿no? Las cargas, pues el protón es positivo, el electrón es negativo, entonces se cancelan, y por eso ni el neutrino ni el neutrón ni el neutrino tienen carga, ¿no? Entonces tienes 2 de estos, y tienes 2 protones, ¿no? Y tienes 2 electrones, ¿no? Y esto es un átomo de helio, ¿no? Y ese proceso te genera mucha energía, ¿no? Ajá, este proceso te genera mucha energía, pero ¿por qué te genera mucha energía? Una transformación de masa en energía, ¿no? Esta es la cuestión. Los cuatro átomos de hidrógeno son más pesados que el átomo de helio y el neutrino. Ah, no. Ajá, entonces, ¿a dónde se fue esa masa? Pues esa masa, que le llamamos el defecto de masa, se va a esta famosísima ecuación, no sé si ya la has visto, Pa. Había en una camiseta que te... La ecuación un más loco famosa de ahí la con historia. un loco despeinado, con cabellos blancos despeinado, Exactamente. como si le hubiera asustado a alguien. Ya sé, ¿no? O sea, pero su cabello despeinado yo siento que también era un statement, ¿no? Porque él decía, o sea, yo no tengo tiempo de peinarme en la mañana, tengo mejores cosas en las cuales pensar, ¿no? También por eso tenía siempre la misma ropa, porque no tenía Sí, dos sí. pares diferentes, ¿no? O sea, lo que me gusta es que te pone a pensar en las cosas a las que les das valor en esta vida, ¿no? Cuando hay otras cosas mucho más interesantes a las que no le estás poniendo suficiente atención, ¿no? Bueno, el caso es que esta ecuación básicamente lo único que hace es una forma de convertir de energía a masa y de regreso, ¿no? O sea, esta ecuación, la E significa energía, la M significa masa y la C es básicamente un número total, ¿no? La velocidad de la luz al cuadrado. Exactamente. Pero es como que un número muy, muy importante para el universo, que de hecho en sí no tiene nada que ver con la luz. O sea, la luz solo corre a la velocidad de la luz porque es la velocidad máxima del universo. Cualquier otro objeto que no tenga masa, o sea, tienen un nombre estas partículas, no me acuerdo cómo se llaman, creo que son bosones. Ajá. Como no tienen masa, pues se pueden mover a la velocidad de la luz, ¿no? Como quieran. Porque hay una cosa ahí bien interesante entre la masa y el tiempo y todo eso, pero
no nos vamos a clavar en eso ahorita. Básicamente nos dice que un poquitito de masa es muchísima energía, ¿no? Y si vamos a la teoría conspiratoria, pues ese al cuadrado es el límite del procesador de la computadora, que es el universo, ¿no? Pero bueno, sí que No, nunca había pensado eso, pero o sea, wow, ok, qué interesante concepto, lo voy a pensar un rato. a No, ver, no, no me había te lo entrado con esta platico. historia. Yo pensé que ya conoces el chisme, pero te lo platico. Se supone que si nosotros vamos a suponer, tú puedes hacer un juego en una computadora Ujú. y los actores se pueden mover muy rápido. Pero llega un momento que, por muy rápido que los quieras mover, van a estar limitados por la velocidad del procesador. Entonces, aunque les des más velocidad, tienen una velocidad límite. Ya no puedes ir más allá en las figuras de la velocidad que tiene el procesador. Entonces, si nosotros estamos dentro de una computadora, va a haber procesos que no puedan ir a una velocidad mayor. Entonces, se supone que si no hay procesos que puedan ir a una velocidad mayor que la velocidad de luz, la velocidad de la luz es el límite del microprocesador que controla la computadora donde estamos metidos. Esa es una teoría conspiratoria. Una teoría muy interesante, muy interesante. Y hay otra, bueno, vamos a hablar de otro aspecto que está dentro de la programación de esta computadora que nos genera, ¿no? Que es esta gráfica que hice aquí, ¿no? Esta gráfica se conoce como el binding energy. ¿Qué es esto del binding energy? Este es número atómico, ¿no? El binding energy es la energía que tú necesitas para hacer los átomos de diferentes partículas, ¿no? Entonces, para hacer el hidrógeno, pues tú estás aquí, ¿no? Esto es lo que necesitas para un hidrógeno, ¿no? Y luego, para hacer un helio, ¡pum! Es para aquí la gráfica. Hay otros pasos intermedios aquí, como el deuterio, el tritio. Y para el helio es para el que más te da energía. El diferencial aquí es, el caso es que te da muchísima energía, ¿no? Para hacer el litio, que es el siguiente en la tabla, te da menos energía. Cuando haces el calcio, te hace menos energía, el carbono te hace menos energía y así, ¿no? Entonces, en una de estas estrellas, especialmente las grandotas, mientras más grande, más rápido la estrella, porque la gravedad es constante, la gravedad nunca cambia. Pero lo que cambia es el output de calor que estamos obteniendo a través de esta liberación masiva de energía, ¿no? Entonces, en el núcleo de la estrella se empieza a formar un esferal en el centro de helio, ¿no? Que es ahora nuestro subnúcleo de helio. Oye, se supone que, por ejemplo, en el caso de nosotros, el Sol que tenemos, va a la mitad de su vida, más o menos, ¿no? Ajá, sí, o sea, el Sol va a durar alrededor de 10,000, ¿qué? 4.500 años le queda, como 5.000 años, 5.000 Ajá, y millones de lleva como años. 5,000 años, entonces va a durar como 10,000 millones de años, ¿no? 10 eones. Pero ya lleva la mitad. Ajá, hay estrellas que duran 1,000 millones de años, ¿no? De hecho, en especial vamos a hablar de esa clase de estrellas, porque son muy grandes. Entonces tiene que consumir, para contrarrestar su gravedad, tiene que consumir su material mucho más rápido. Pero igual, 1,000 millones de años es muchísimo tiempo, ¿no? Entonces se genera un núcleo de helio y se empieza a enfriar la estrella, entonces se empieza a colapsar, entonces se empieza a aumentar la presión y dentro del núcleo de helio se empieza a generar un núcleo de litio, ¿no? Ay, debería cambiar el color. Un núcleo de litio, ¿no? Y dentro del núcleo de litio empieza a tener un núcleo de carbono y así de elementos cada vez más pesados, ¿no? El problema es que cada vez que vas como un adicto que va cayendo en la adicción, cada nivel de energía, cada nuevo elemento que sintetiza, le produce menos y menos y menos y menos energía. Hasta que llegamos a este punto horrible del fierro. Una vez que una estrella empieza a sintetizar fierro, se acabó. ¿Por qué? Porque el fierro no da energía cuando lo juntas, sino que roba energía. Entonces la estrella que tiene tanta presión, demandando calor al núcleo para no colapsarse, el núcleo de repente se congela, ¿no? Y empieza a enfriar toda la estrella. Entonces toda la estrella entra en caída libre hacia el núcleo, ¿no? Pero ahorita
Es bueno que me preguntara sobre el tiempo de vida de una estrella, porque el tiempo de vida de una estrella es un número muy, muy grande de años, ¿no? O sea, son en promedio 10,000 millones de años, ¿no? Sí, de hecho, el fierro es muy interesante porque es el punto donde hacia tu izquierda se fusionan y hacia tu derecha se fisionan, ¿no? Exacto, exacto. Ahorita vamos a pasar a esa parte de la gráfica, que es también bien interesante, ¿no? Entonces, durante 10,000 millones de años, la estrella ha utilizado la energía de su núcleo, ¿no? Pero el problema es que el núcleo es el 1% de su material, ¿no? Entonces, en 10,000 millones de años gastó el 1% de su material. Ajá. En una cuestión de 2 semanas, ajá, que en una gráfica se vería mucho más delgado que esta línea roja, va a gastar el 99% de su material, va a consumirlo, porque el núcleo solo es el 1%. Entonces, todo esto de las esferas concéntricas de materiales diferentes solo pasa con el 1% del material de la estrella. El resto de la estrella seguía siendo hidrógeno. Y el hidrógeno es el que más binding energy te da cuando lo fusionas con helio, ¿no? De hecho, la ecuación que modela este proceso es tan grande que tiene un 40 en el exponente. ¿Alguna vez habías visto una ecuación matemática de física que tenga un 40 en el exponente? Esta ecuación la tiene, ¿no? Entonces, cuando cae todo el material de la estrella y choca con el núcleo, todo alcanza presiones y temperaturas de fusión. Entonces, se empieza a fusionar todo, incluyendo el fierro y todos los demás elementos de la tabla periódica, ¿no? Y se empiezan a llenar de energía y llenar de energía y a hacer solo porque la estrella está muriendo, ¿no? Entonces, toda la energía del uranio que utilizamos en las bombas atómicas se generó aquí, en este colapso gravitacional de la estrella. Es energía de ese colapso la que estamos utilizando en las bombas atómicas, ¿no? Pero más importante que todo En las esto, bombas de fisión, ¿no? Porque en las de en las fusión bombas de tenemos fisión, hidrógeno. en las bombas de fusión nosotros somos los que estamos fusionando el hidrógeno. Estamos utilizando la parte izquierda, el primer recuadro, ¿no? Esta parte de aquí es lo que estamos usando. Pero Sí, para usarlo tenemos que hacer una bomba de fisión, porque no hay otra forma de generar tal clase de energía. sí, inclusive fíjate que resultó muy interesante cuando von Neumann, uno de los grandes físicos que hemos tenido, no detonaba la bomba atómica que estaban haciendo aquí en Estados Unidos, y a él se le ocurrió hacer una implosión que fuera el detonador de la bomba, ¿no? Sí, la Y cuestión es que no tenían forma de alcanzar la la masa temperatura que se necesita. crítica. La masa crítica es cuánto material necesitas compactado en cuánto material. Entonces, la de plutonio lo que tenía era un material cóncavo y le disparaban una bala de plutonio y eso lo hacía pasar la masa crítica y con eso se fusionaba. Sí, con la de implosión fue fabuloso porque tenían que modular la onda de choque para que golpeara la esfera igual de todas las direcciones y eso la compactara y la llevara por encima del punto de masa crítica. Y lo lograron, ¿no? Es una cosa fabulosa. Pero bueno, no todos los elementos se generan aquí. Ya nuevas teorías nos dicen que los elementos más pesados como el platino, o sea, que hay otra clase de elementos, los más pesados más bien se formaron en la fusión de dos estrellas de neutrones. No sé si ya viste con el LIDAR, que es un observatorio que escucha las ondas gravitacionales. Ajá. Descubrieron que hay muchos eventos por todos lados, ¿no? O sea, que está pasando todo el tiempo. Y de hecho, hace poco pudieron ver cómo chocaban dos agujeros negros, ¿no? Y registraron las ondas Ajá, gravitacionales. ajá, no, en cuanto lo prendieron, así a los 5 días, pum, colisión de agujeros negros, ¿no? O sea, han pasado eventos constantemente del LiDAR. Nada más nos enteramos de ese porque fue el primero, pero fue el primero de muchos, ¿no? Primero que detectamos, ¿no? Ajá, pues es que abrieron un nuevo campo de investigación. O sea, es como oír otro, o sea, tenemos oído y vista y luego infrarrojos y ahora tenemos una forma de ver, de escuchar la fábrica del universo, la tela del universo. Es una cosa increíble, pero Y bueno. las ondas gravitacionales. No, y la forma en la que lo hacen también es súper brillante, es Sí, increíble. sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, lo importante de toda esta charla es que es la única forma que el universo tiene para generar los átomos complejos que necesitamos para la química compleja para hacer la vida, ¿no? O sea, la vida es un byproduct
de las reglas del universo, ¿no? Los materiales para la vida somos una parte del universo, ¿no? Un producto del universo, ¿no? Y como hay un mandato en la física y en los grandes números, que es, si no está prohibido, está permitido, ¿no? Y como no hay Oye, nada que prohíba la vida, como dice el poeta, ¿no? Somos polvo de estrellas. literalmente somos polvo de estrellas. Esta es la explicación, de hecho, por eso es el otro título de la plática, que es polvo de estrellas, ¿no? O sea, estamos hechos de estrella muerta, ¿no? Todo lo que puedes tocar, todo lo que puedes ver, la Tierra, o sea, todo está hecho de estrella muerta. Una estrella, no una estrella, no cualquier estrella, una estrella muchas veces más grande que el Sol, que eran mucho más comunes antes en el universo. Una cosa enorme, así de proporciones bíblicas, que probablemente dejó un agujero negro, fue lo que tuvo que explotar y sembró el universo. Y no fue solo una, fueron varias, ¿no? Que sembraron el universo y estas zonas de la galaxia con elementos pesados que se fueron aglomerando para crearnos a nosotros, ¿no? O sea, y esto nos da una conexión profunda con los cielos, una conexión más profunda, directa, entendible con los cielos que cualquier mitología o religión que se te ocurra, ¿no? O sea, esto literalmente nos conecta con lo que está pasando allá arriba, ¿no? Nos hace ver que somos una parte de la maquinaria. Y por eso me gusta mucho esta parte, esta idea de cómo la ciencia nos explica el universo y nos hace tener conexiones filosóficas, porque esto es filosófico, ¿no? O sea, lo que Bueno, estamos mira, hechos. hay una cosa que creó una perturbación fuerte con los fractales, que es la geometría de la vida. Encontraron que casi todas las formas vidas tienen su propio fractal. Y, y la sorpresa fue que el universo tiene un fractal y las redes neuronales tienen otro fractal. Y el fractal del universo y el fractal de las redes neuronales es casi el mismo. Entonces eso te lleva a pensar que matemáticamente somos una parte del universo. Nuestras redes neuronales, donde se supone que trabaja la conciencia, es una parte del universo, está hecha igual que el universo. Si lo queremos ver filosóficamente o... Es como lo veo, Pa, como el hecho de que hay reglas en la computadora y estas reglas se aplican a diferentes niveles, ¿no? O sea, y tiene mucho sentido porque la suma pues, funciona con planetas y con átomos, ¿no? O sea, la suma es una regla que está en todos los niveles, ¿no? Y estas reglas son las que generan ciertos patrones. Y es por eso estos patrones aparecen en múltiples niveles, ¿no? Y es como podemos ver que esos fractales se conectan, ¿no? Porque están generados a través del mismo proceso, ¿no? Pero funciona a diferentes niveles. Lo que yo le llamo la espiral de este... Es una espiral donde se repiten la espiral de las matroides, por ejemplo, ¿no? Que es la matroide lo que te está explicando los órdenes detrás de las cosas. Lo que te estás diciendo del fractal, lo que genera el fractal va a ser una serie de operaciones que están debajo de ellos, ¿no? Y estas están categorizadas por una matroide, ¿no? Que es algo que conecta todos los órdenes de las cosas. Ya me fui mucho de la plática. Anyway, Ok, oye, es que todo está conectado. A lo que voy es que todo está conectado, ¿no? A tenemos través de 10 las leyes minutos que para hacen el terminar. universo. ¿Cómo terminarías el tema de nucleosíntesis? Pues nada más, o sea, me gustaría terminar así como que con un ligero repaso. Así todo era hidrógeno y después ya no era hidrógeno porque hubo estrellas que en su proceso de muerte generaron todos los demás elementos de los que estamos hechos nosotros. Y por Entonces, ahí hay una teoría que estaba leyendo que las estrellas, como lo vemos, va a haber una época en el universo donde se apaguen las estrellas, donde se quede todo oscuro, y después las estrellas marrón o algo así sean las que vuelvan a reencender. Porque si ves en el Big Bang, hay muchas épocas oscuras, ¿no? Donde el universo no había estrellas, era todo oscuro. sí, al principio del Big Bang no había estrellas, ¿no? Pero es porque seguía muy caliente todo y como para que se coalesciera debido a la gravedad. Tuvo que pasar mucho tiempo para que se enfriaran, No, pero hay para que pudieran épocas, hay juntarse. épocas en el desarrollo del Big Bang oscuras. Y se supone Ajá. que en el futuro, no sé, 10, 15 mil millones de años, vamos a volver a tener épocas oscuras. No, no. El proceso en el que estamos ahorita
Todavía falta muchísimo tiempo para que acabe. Estamos como que en el 1%, en el 2% del tiempo Pero, de por esta ejemplo, época, que es la época de las las estrellas estrellas, ¿no? gigantes se están apagando muy rápido, ¿no? Sí, Se sí, apagan muy él rápido. es que las estrellas gigantes duran menos, ¿no? Y solo puedes tener estrellas gigantes en cierta época, ¿no? O sea, cuando hay mucho material junto. Porque hay ciertas cosas que impiden que se junten de demasiado lejos las cosas. Todo el asunto de la generación de estrellas es muy interesante y el saber cómo es que de hecho hemos ido aprendiendo tanto de las estrellas, ¿no? Este proceso de novas es algo que nos ha dado un metro de medida para poder de hecho encontrar la distancia a las estrellas, ¿no? Los hacemos con novas tipo 2, creo que son, que es que son dos compañeras y una abraza a la otra y le roba material y luego ¡pum! Estalla. Pero esa explosión siempre es igual en todas las estrellas de este tipo, ¿no? Entonces, si sabemos la luminosidad, calculamos las distancias y es un proceso no muy diferente al que hace en esta supernova, ¿no? Que es de las que todos salimos. Y pues que toda esta plática pues está alrededor del nombre de este hombre, ¿no? El buenísimo, el Beto Einstein, ¿no? Que Bueno, nos da esta pero mira, fórmula, hay que ser, que lo que hace esta fórmula es conecta esta idea con la otra idea, ¿no? Nos dice el mapa de cómo se están, o sea, nos conecta las cosas que no aparentemente están conectadas, ¿no? O sí, sea, aunque mira, todo este desarrollo pues no se debe a un solo hombre, ¿no? Es no. el trabajo colectivo de un grupo de físicos, Sí. particularmente la Universidad de Berlín, yo siento que fue la cuna de todo esto, ¿no? Con grandes físicos. No estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que la verdadera, el verdadero acto de genialidad viene de la simplificación. No es de la complejización, sino de la simplificación. Cuando tú tomas una idea muy compleja y la vuelves tan simple que te cabe en 5 caracteres, ¿no? Porque eso es E igual a mc al cuadrado, son 5 caracteres, que te explican una conexión profunda del universo, ¿no? Una conexión o sea, fundamental, ¿no? El hecho de que la masa sea igual a la energía nos explica todo este proceso, nos deja entender todo este proceso. Y se me hace muy interesante, o sea, se me hace muy bonito que tengamos esta ecuación, ¿no? Y siento Claro. que hay que agradecérselo a las personas correctas al limitar su peinado, ¿no? Muy bien, muy bien. Ok, Sergio, Y eso pues es todo lo que tenía que decir, básicamente. muchísimas gracias y buscaremos un tema interesante y volveremos con nuestras charlas de ciencia. Muchas gracias. Igualmente, gracias por invitarme. Nos vemos.